Bienvenidos, les saluda un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la carrera de Medicina. A continuación vamos a ver la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Empecemos. Vamos a hablar acerca de lo que es la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. El reflujo es el paso del contenido gástrico o el reflujo ácido intestinal al reflujo alcalino al esófago. Esto se denomina enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERG en sus siglas, y a cualquier sintomatología o alteración histopatológica resultante de los episodios de un reflujo gastroesofágico. Su prevalencia en la población está estimada entre el 15% y no hay que confundirlo con la esofagitis por reflujo, debido a que hace referencia únicamente a las lesiones endoscópicas que aparecen en la mucosa esofágica de algunos pacientes que padecen un reflujo gastroesofágico como tal. Dependiendo del tipo de reflujo, es muy importante que se denomine la esofagitis péptica o biliar, también conocida con el nombre de alcalina. Cuando hablamos de la fisiopatología, pues se va a considerar fisiológico cierto grado de reflujo gastroesofágico, pero los síntomas relacionados con el reflujo aparecen cuando se excede la tolerancia del epitelio, es decir, hay un daño del mismo. En la enfermedad con reflujo gastroesofágico se va a producir como consecuencia de un desequilibrio entre lo que son los factores agresores, en los que se incluye lo que es el reflujo ácido, la potencia del reflujo y los factores defensivos de la mucosa del esófago, donde está el aclaramiento del ácido esofágico y la resistencia de la mucosa como tal. En la fisiopatología de este trastorno se deben considerar tres aspectos fundamentales dentro de lo que es esta enfermedad, que es la patogénesis del episodio del reflujo gastroesofágico, la cantidad de reflujo que tenemos y la patogénesis de la esofagitis que se está presentando en ese momento. Cuando hablamos de un episodio de reflujo gastroesofágico, para que se produzcan los mismos, el contenido gástrico debe estar preparado para refluir en tres situaciones importantes. La primera, en una situación en la que aumenten el volumen de contenido gástrico, que ya sea postprandial, por obstrucción pilórica, por una gastroparesia o estados de hipersecreciones. Otra de las situaciones es en las que haya un contenido gástrico que esté situado arriba o en decúbito. De igual forma, situaciones en las que se aumente la presión intragástrica, ya sea por factores como la obesidad, el embarazo, la citis o vestir ropas apretadas como tal. Debe existir una alteración de los mecanismos también antirreflujo para que se dé un episodio así, cuya integridad funcional va a depender de lo que es la presión intrínseca del esfínter esofágico inferior, de la compresión extrínseca del esfínter esofágico inferior por lo que son las cluras diafragmáticas, de la localización intraabdominal también del esfínter esofágico inferior, además de la integridad del ligamento frenoesofágico y del mantenimiento del ángulo agudo de His. Es así que la mayoría de los pacientes con un reflujo gastroesofágico significativo tienen una hernia hiatal por deslizamiento. Sin embargo, se dice que gran parte de los pacientes que padecen hernia hiatal van a carecer del reflujo significativo como tal. Bien, ahora vamos a ver aquellas sustancias que influyen en la presión del esfínter esofágico inferior. En esta tabla 2 podemos observar dichas sustancias. La mayoría de pacientes con ERG significativo tienen una hernia hiatal por deslizamiento. Sin embargo, gran parte de los pacientes que padecen hernia hiatal carecen de reflujo significativo. En la tabla podemos observar aquellas hormonas que intervienen en el aumento de la presión, como son la gastrina, la motilina y la sustancia P. Asimismo, las que disminuyen la presión, como la secretina, el glucagón, somatostatina, progesterona. Vamos a tener también los agentes neutrales, los que aumentan la presión, los agonistas alfa-adrenérgicos, colinérgicos y los antagonistas beta-adrenérgicos, asimismo aquellos que disminuyen la presión, como los antagonistas alfa-adrenérgicos y colinérgicos y los agonistas beta-adrenérgicos. Aquellos alimentos que intervienen en el aumento de la presión, como son las proteínas. Vamos a tener también los factores que aumentan la presión, como van a ser la histamina, antiácidos, metoclopramida, domperidona, cisapradina. Asimismo, aquellos que disminuyen la presión, como son la teofilina, el tabaco, la serotonina, la morfina, la dopamina, el diazepam, barbitúricos y nitratos. Ahora vamos a hablar de la cantidad del reflujo. Esta va a depender de la cantidad de material refluido y la frecuencia del aclaramiento esofágico por la gravedad y por la peristalsis. Asimismo, va a depender de la neutralización por lo que es la secreción salival. Aquí vamos a ver también la patogénesis de la esofagitis. Esta se origina cuando las defensas de la mucosa sucumben a lo que son los efectos nocivos del reflujo,
y eso nos va a dar origen a lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. A continuación vamos a hablar de la clínica. Existe una mala relación entre la gravedad del reflujo y sus manifestaciones clínicas. El reflujo suele ser asintomático si no existen complicaciones del mismo. La pirosis es el síntoma más frecuente, pudiendo aparecer también regurgitación de ácido, dolor torácico, disfagia y odinofagia. Puede evidenciarse también manifestaciones atípicas o extraesofágicas como las expuestas a continuación. Aquí se encuentran el dolor torácico, las manifestaciones otorrinolaringológicas, por ejemplo la laringitis posterior, las manifestaciones respiratorias, aquí encontramos la tos crónica y el asma bronquial, y en las manifestaciones orales encontramos las erosiones dentales y la quemazón oral. En el diagnóstico, cuando la clínica es característica del reflujo con pirosis, con o sin regurgitación ácida, el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágica es clínica, dado que la probabilidad de que exista una enfermedad es muy elevada. Esto justifica directamente un tratamiento empírico con inhibidores de la bomba de protones. Es obligatorio el cumplimiento de realizar una endoscopía en aquellos pacientes con síntomas sugestivos de una complicación y en aquellos que presenten refractariedad al tratamiento empírico. La medición de pH ambulatoria de 24 horas es la prueba más exacta y objetiva para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico, aunque no se utiliza de rutina. No obstante, se indica en las siguientes situaciones. En aquellos pacientes con síntomas atípicos para determinar si los síntomas se relacionan con enfermedad por reflujo gastroesofágico, en aquellos con ausencia de respuesta al tratamiento, en aquellos que se quieren valorar la eficacia del tratamiento y como valoración preoperatoria y postoperatoria de la cirugía antirreflujo. Vamos a seguir con las complicaciones. Dentro de la enfermedad de reflujo gastroesofágico vamos a encontrar complicaciones, entre ellas 3 bastante importantes: esofagitis, el esófago de Barrett y la estenosis péptica. Para llegar al diagnóstico de estas complicaciones vamos a ocupar el gol estándar, que va a ser la endoscopía oral. Primero abarcaremos la esofagitis, y la esofagitis, como su nombre mismo lo dice, es una inflamación de la mucosa esofágica que va a constituir, en su forma más grave, va a llegar a ulcerar el esófago y también va a constituir la causa más frecuente de dolor torácico que sea de origen esofágico. Clínicamente puede producir odinofagia, dolor torácico, y tenemos que tener en cuenta que la pirosis no tiene relación con la presencia y gravedad de la esofagitis endoscópica. Mediante la endoscopía oral vamos a encontrar úlceras y de estas vamos a sacar una biopsia en donde puede haber 4 grados de malignidad representados en la tabla que se les está proyectando. Dentro del primer grado vamos a ver que el grado A va a haber una o más lesiones menor de 5 milímetros. En el grado B va a haber una lesión al menos que tenga un tamaño mayor de 5 milímetros y no va a tener continuidad entre la pared más prominente de los pliegues mucosos del esófago. Y también en el grado C vamos a ver que al menos alguna de las lesiones que va a presentar este paciente va a tener continuidad entre la pared más prominente de varios pliegues mucosos, pero no va a ser circunferencial. Y en el grado va a haber una lesión circunferencial. Vamos a abarcar la otra patología dentro de las complicaciones y va a ser la estenosis péptica. Dentro de las esofagitis a repetición por exposición intensa al ácido van a conducir a una ulceración y a la fibrosis reactiva. Y estas van a provocar la aparición de las estenosis fijas que no se van a modificar con el tratamiento antisecretor. Y estas suelen manifestarse por la disfagia que nos va a referir nuestro paciente, y siempre deben tomarse biopsias de esto para descartar cualquier tipo de grado de malignidad previamente a la realización del tratamiento. Generalmente esto se va a realizar por dilatación endoscópica. El esófago de Barrett. En el esófago de Barrett se observa aproximadamente entre el 8 y el 20% de los pacientes con esofagitis por reflujo gastroesofágico. En el 44% de los que tienen una estenosis péptica. Entonces, este término hace una referencia a la presencia de un epitelio columnar de tipo intestinal, también llamado metaplasia, revistiendo partes del esófago. El único factor asociado al esófago de Barrett es la excesiva exposición ácida del esófago. Y esta patología es asintomática hasta en un 25% de los pacientes.
El diagnóstico es histológico, lo que requiere la realización de una endoscopía con toma de biopsia múltiple, sobre todo en 4 cuadrantes. Si existe una esofagitis asociada, debe tratarse la misma con una toma lo antes posible de una biopsia. Actualmente existen técnicas endoscópicas que pueden permitir la toma de biopsias de forma dirigida, directa, de áreas sospechosas de displasia, como la cromoendoscopía tópica, que consiste en la aplicación tópica de tintes azul de metileno y ácido acético para mejorar la visualización de las superficies mucosas. El epitelio metaplásico puede transformarse en displásico y tornarse maligno. La displasia de alto grado es un hallazgo ominoso y a menudo asociado con carcinoma. Y estas alteraciones se pueden clasificar en bajo y alto. Se aconseja el seguimiento endoscópico con tomas de biopsia para detectar precozmente la displasia y así brindar un tratamiento óptimo y evitar el riesgo de malignización del epitelio metaplásico. La incidencia de neoplasia es de 0.5% al año. A continuación vamos a ver los intervalos más aceptados para el esófago de Barrett. En los pacientes con esófago de Barrett en los que no se detecta displasia va a ser necesario confirmar la ausencia de dicha displasia repitiendo la endoscopía con nuevas biopsias al año. Si de nuevo no existe displasia, sería conveniente proseguir con controles cada 2 o 3 años. En aquellos con displasia de bajo grado se debe realizar endoscopías con toma de biopsias cada 6 meses. El hallazgo de un foco de displasia de alto grado o lo que es lo mismo un carcinoma in situ va a obligar a un seguimiento cada 3 meses hasta que se realice el tratamiento adecuado. Con referencia al tratamiento, los objetivos teóricos del mismo con los inhibidores de la bomba de protones van a incluir el control de los síntomas, la cicatrización de la inflamación del esófago, evitar la recidiva y potencialmente prevenir la aparición del adenocarcinoma de esófago. Actualmente es controvertido si el tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones va a evitar la aparición del esófago de Barrett, su progresión o el desarrollo de cáncer. El único factor conocido que se relaciona con el esófago de Barrett va a ser el reflujo, por lo que es recomendable el tratamiento con los inhibidores de la bomba de protones o bien una cirugía antirreflujo, si son pacientes de bajo riesgo quirúrgico. En aquellos pacientes con displasia de alto grado no está claro cuál es la terapia más efectiva, pero hay algunos autores que proponen un seguimiento exhaustivo con tomas de biopsias continuas cada 3 meses y únicamente realizar la esofagectomía en caso de carcinoma. Otros autores también consideran que la esofagectomía es la opción a adoptar. Sin duda, esta es una técnica quirúrgica con una alta tasa de morbilidad y mortalidad, por lo que se debe sopesar mucho cuando realizarla. En los últimos años han surgido terapias ablativas realizadas mediante endoscopía, como son la terapia fotodinámica, la resección endoscópica mucosa y la radiofrecuencia. El objetivo de estos tratamientos ablativos va a ser retirar el epitelio metaplásico o displásico, que en un marco de inhibición ácida intensa va a producir la regeneración del epitelio escamoso. Para las medidas generales del reflujo gastroesofágico vamos a tener 5 consejos. El primero es perder peso, el segundo es dejar el hábito de fumar, el tercero realizar ejercicio moderado, el cuarto observar los alimentos o bebidas que produzcan síntomas, como comidas copiosas, comidas grasas, cítricos, bebidas con gas o bebidas alcohólicas. También el último consejo es elevar la cabecera de la cama por lo menos 15 centímetros. Y esperar de 2 a 3 horas después de cada comida. El tratamiento farmacológico tenemos primera y segunda línea. En la primera línea tenemos los bloqueadores del receptor H2, como la famotidina 20 mg cada 12 horas y la ranitidina 150 mg cada 12 horas. Cabe recalcar que la ranitidina está prohibida en algunos países, ya que la FDA dictaminó que es cancerígena a largo plazo. También tenemos los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol de 20 a 40 mg al día y el esomeprazol a 40 mg al día. En cuanto a la segunda línea tenemos antiácidos como el magaltrato con simeticona en relación de 800 y 60 mg cada 10 ml cada 12 horas y los procinéticos como la metoclopramida de 5 a 10 mg antes de cada comida.
Y el tratamiento quirúrgico vamos a tener 3: la fundoplicatura, la laparoscópica, la cirugía bariátrica y la manometría. Estas medidas terapéuticas se van a aplicar dependiendo el profesional, ya que el paciente no va a tener mejoría con las medidas farmacológicas. Gracias por quedarte hasta el final del video. Todo ha sido posible gracias a nuestro equipo de trabajo conformado por Santiago Ajitimbay, Carol Almachi, Angélica Basantes, Carolina Imbacuán, Juan Martínez, Yadira Solís y Mateo Suárez. Si tienes alguna inquietud, no dudes en comunicarte a nuestro correo electrónico. Toda la bibliografía será ubicada en la caja de descripción.